Buenos días, profesora y compañeros. Somos el grupo número 3 y el tema a exponer es la capacidad para contratar, el contrato civil y el contrato mercantil. Los contratos se encuentran regulados en el Código Civil, libro 4, de las obligaciones en general y de los contratos. En el artículo 1454 podemos encontrar la definición del contrato. El contrato de convención es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o muchas personas. En el artículo 1461 podemos encontrar acerca de los actos y declaración de voluntad. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que sea legalmente capaz, que consientan en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, que recaiga sobre un objeto lícito y que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma y sin el ministerio o la autorización de otra. En el artículo 1462 nos dice que toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley declara incapaces. Una incógnita que nos podemos hacer es quién puede realizar un contrato. En primer lugar, para que los contratos sean válidos, las partes deben de estar capacitadas legalmente para contratar. Así, las partes deben ser mayores de 18 años y aquellos menores de 18 años que estén legalmente emancipados o personas entre 16 y 18 años que tengan la autorización de los padres. ¿Quién no puede realizar un contrato? Existe una incapacidad de goce, la misma que requiere de una disposición que se encuentra expresa en la ley y que no puede subsanarse con la intervención de un representante, como por ejemplo las prohibiciones para ser administradores de una compañía anónima. En el artículo 1463 del Código Civil establece los tipos de incapaces, los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Los actos celebrados por estas personas son nulos, de nulidad absoluta, como lo especifica el artículo 1698 del Código Civil. ¿Qué características legales tiene un contrato? Los contratos se caracterizan principalmente por los siguientes aspectos. El contrato pues se perfecciona con el mero consentimiento de las partes y se rige por el principio de autonomía de voluntad. En esto se encuentran los efectos que generan las obligaciones y derechos para las partes intervinientes. La forma del contrato, que puede ser de manera oral o escrita, el contenido, que el contrato contendrá las reglas o pactos de conducta privada que tendrán que cumplir las partes establecidas del contrato. Y la responsabilidad contractual, que el acreedor, que en este caso es el sujeto activo, podrá exigir la satisfacción de las deudas o el cumplimiento forzoso de las obligaciones del deudor, que es el sujeto pasivo, en función de lo pactado en dicho contrato o bien correspondiente a indemnización por daños y perjuicios. A continuación, mi compañera. El contrato civil. El contrato civil es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el cumplimiento de una cosa determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más partes destinado a crear obligaciones y asimismo generar derechos. La norma que rige el contrato pueden ser taxativas, individuales o supletorias. En las taxativas pueden también ser preceptivas, hiperactivas y prohibitivas. También determinan obligatoriamente el contenido y el alcance del contrato para que éstas sean por leyes ordinarias o las reglamentarias. En las individuales, o también conocidas como lex contractus, estas son creadas por los particulares en los contratos y tienen plena validez siempre que no vayan en contra de disposiciones de orden público o de las buenas costumbres. Las supletorias, o también conocidas permisivas, suplen la deficiencia de otras normas, asimismo complementan la voluntad de las partes. En lo que es los elementos esenciales de los contratos civiles, tenemos
lo que es el consentimiento, el objeto y la causa. El consentimiento es una manifestación de voluntad de las partes que se celebran de mutuo acuerdo. Es nulo el consentimiento prestado con violencia, intimidación o dolo. Esta puede ser escrito o verbal. Asimismo, debe existir el principio de libertad de forma. En el objeto se refiere a la prestación realizada en ciertas condiciones y ha de ser lícito, posible y determinado. La causa es la razón por la cual se concierta el contrato, y en la compraventa civil es la recepción de la cosa por un lado, y por el otro es la entrega de una cantidad de dinero, y esta debe ser lícita, posible y veraz. Asimismo, en la clasificación de los contratos civiles tenemos lo que es el contrato de arrendamiento. En los contratos de arrendamiento existe el arrendamiento de vivienda, el arrendamiento de local o negocio, de trastero, de plaza o garaje, finca rústica o a parcería, vehículos a motor o arrendamiento de maquinaria. En lo que es contrato de arrendamiento de obras o servicios, esta puede ser de una cosa, una obra o servicio. En el arrendamiento de cosas, una de las partes es obligada a dar a la otra el goce y uso de una cosa por un tiempo determinado y un precio cierto. También existen los contratos de compra y venta. Los contratos de compra y venta son bienes inmuebles, bienes muebles y los semovientes, que pueden ser animales, plantas, etc. La última es contratos que limitan la propiedad. Aquí tiene que ver con la servidumbre, que es la servidumbre de paso, de luces y vistas, de agua, pared medianera y de pozo. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición, al respecto de otros tipos de contratos civiles, el contrato de arras o de señal es un contrato civil por el cual el comprador se compromete mediante la entrega de un anticipo para adquirir un bien mueble a un tiempo o plazo determinado. También tenemos que los contratos de compraventa del bien ganancial por uno de los cónyuges, este nos habla sobre el contrato el cual un cónyuge, bajo el consentimiento del otro, acuerda realizar la venta de un bien o de un inmueble que pertenece al haber ganancial de la sociedad conyugal. También en los contratos de arrendamiento de vivienda por temporada. Estos consisten en un contrato civil por el que solamente se arrienda o se alquila la vivienda por cierto determinado tiempo, pero que esta no constituye como la vivienda principal del arrendatario. Por lo tanto, esta no está obligada a pagarle renovaciones o reivindicaciones por algún daño más allá de lo que se puede haber especificado dentro del contrato. Otros de los contratos civiles son los contratos de capitulaciones prematrimoniales, un contrato por el cual dos personas que tienen la previsión de contraer matrimonio pactan un contrato en el cual separan sus bienes y deciden tener una economía distinta a la que generalmente actuamos las personas al casarnos, y la economía se regirá por una separación de bienes y del haber económico de cada uno. El contrato de cesión de derechos de superficie es algo interesante, ya que es el contrato civil por el que se pacta que solamente el propietario del terreno será solamente esa parte para la construcción de un bien inmueble, ya que el propietario del terreno solamente es dueño del terreno, obviamente, pero no del inmueble. ¿Qué es el contrato mercantil? El contrato mercantil es un contrato de prestación de servicios cuyas partes son profesionales o son empresarios que colaboran de forma independiente para realizar estos pactos o convenios para la distribución de bienes, inmuebles o servicios. Se consideran que son actos de comercio estas acciones relacionadas por la adquisición de un objeto que tiene una característica distinta a la de la propia persona. La finalidad del contrato mercantil es la de ganar dinero. Estos bienes no son adquiridos para el uso propio, sino para el intercambio posterior de este propio producto. Estos actos son realizados por una empresa o personas jurídicas
y los actos son masivos, ya que, como vuelvo a repetir, la finalidad no es solamente el consumo propio, sino el intercambio. Un ejemplo claro es que si yo compro de manera masiva o al mayoría una cantidad de pantalones jeans, pero los distribuyo a un precio adicional para tener ganancias. Entonces, la finalidad es ganar dinero, pero no es para mi uso propio, sino para la distribución, y esto configura un contrato mercantil o más bien el derecho mercantil. Los requisitos de un contrato mercantil. Estos son importantes ya que son condiciones necesarias para poder firmar un contrato en la que manifestamos que las personas tienen que tener consentimiento por ambas partes, y estas mismas deben tener capacidad legal, poder ejercer todo, en plenitud de todos sus derechos, y esta prestación de servicios o de bienes debe respetar la legalidad y ser lícita. También las características del contrato mercantil, como podemos analizar en el recuadro, tienen que ser reales, solemnes, consensuales, unilaterales o bilaterales, siempre serán onerosos, es decir, que van a tener como finalidad el aumento de las finanzas de las personas o de las partes participantes. Es de manera inmediata su ejecución y de tracto sucesivo, es decir, que va a ser paulatinamente, este contrato va a llevar hacia adelante, es decir, no solamente va a ser una producción, sino varias para el haber de la empresa. Son nominados y nominados, por regla general serán libres de ejecución para ambas partes y son principales y accesorios. Cabe recalcar que las características de este mismo derecho mercantil nos enseña que pertenece al derecho privado, es decir, que implica un ámbito personal tanto como las empresas y los consumidores, y es cuestión de orden público. Se trata de un derecho profesional, ya que la regulación afecta a operadores jurídicos profesionales, personas que entienden sobre el derecho mercantil, sobre el comercio, y también la categoría de consumidores, ya que es necesario los consumidores para que se realice el derecho mercantil. Es un derecho cambiante, eh, porque regula las actividades comerciales según el derecho progresivo, ya que la realidad social va cambiando constantemente y el precio o el valor de ciertos productos y ciertos servicios va cambiando y tiene que adaptarse a la vida social de las personas, a la vida comercial y a la vida económica de cada sector. Y también es una fuente consuetudinaria, porque esta se ha realizado de una forma, de una costumbre, para ir creando este propio derecho desde sus propios inicios. Bien, a continuación mi compañero. Clases de contratos mercantiles. Como primer punto tenemos los contratos unilaterales y bilaterales. En el artículo 1455 del Código Civil nos establece que el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contraiga obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. En esta clasificación de los contratos no se atiende al número de las obligaciones que se originan, sino a la circunstancia que se obligue una parte o ambas mutuamente. Un ejemplo típico de contrato bilateral es la compraventa, en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. También tenemos otras como la permuta, el arrendamiento, la sociedad, entre otros. Como segundo punto tenemos los contratos onerosos y gratuitos. Estos están establecidos en el artículo 1456 de nuestro Código Civil, donde nos establece que el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y es oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro. Un contrato oneroso es aquel en que cada parte paga la ventaja que reporta el contrato, es decir, si recibe un beneficio a cambio de una prestación actual o futura. La compraventa es un contrato oneroso. Procura al vendedor una suma de dinero a cambio de desprenderse de una cosa. Un contrato gratuito, en cambio, es aquel en que una de las partes se procura una ventaja sin que ello le demande un sacrificio, porque no debe suministrar una contraprestación a cambio del beneficio que recibe. Son contratos gratuitos la donación y el comodato. Como tercer punto tenemos los contratos solemnes y consensuales. En el artículo 1459 del Código Civil establece que el contrato es real
cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere, y es solemne cuando está sujeta a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera de que sin ellas no se produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Los contratos consensuales se perfeccionan por el solo acuerdo de voluntades, solo consenso como presidencia de todos requisitos de forma. El contrato solemne requiere la observancia de ciertas formas, no basta con el consentimiento de las partes para que éste se repute perfecto. El consentimiento de los contratantes debe manifestarse o exteriorizarse mediante la observancia de las formas legales. Así como, por ejemplo, la regla general es que los contratos sean consensuales como el arrendamiento o el comodato. Como ejemplo de contrato solemne está el matrimonio. Como cuarto punto tenemos los contratos principales y accesorios de garantía. Estos están ubicados en el artículo 1458 de nuestro Código Civil, donde nos establece que el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y es accesorio cuando tiene, por ejemplo, asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. El contrato principal, por tanto, es el que tiene una vida propia e independiente, como la sociedad. Y el contrato accesorio, por el contrario, se caracteriza por su finalidad, es garantizar el cumplimiento de una obligación y por su situación de dependencia con respecto a la obligación garantizada, como podría ser la hipoteca o la fianza. Por último, tenemos los contratos de suministro. El suministro es el contrato por el cual una parte asume frente a la otra la obligación de cumplir prestaciones periódicas y continuadas durante un término en la medida que lo solicite y por un precio fijado o a fijarse. Por medio de este tipo de contratos, quien suministra provee al suministrado de los bienes que éste le requiera en medida que le resulten necesarios. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Diferencias entre los contratos civiles y mercantiles. En esta parte vamos a enfatizar en lo que es la diferencia entre estos dos tipos de contratos y empezaremos con la competencia de tribunales. En este caso, cuando existe algún litigio, los contratos civiles se refieren netamente a los que son los tribunales civiles y los casos comerciales se refieren netamente a los tribunales ordinarios. También existe otra solución y es la figura del árbitro, que significa que en ambas partes pueden llegar a un acuerdo, que sería lo más beneficioso para ambos, ya que una demanda podría tardar demasiado de acuerdo a lo que refleja el contexto del caso. Según el tipo de compraventa, en el caso de que los contratos civiles, la compraventa puede recaer sobre los bienes muebles e inmuebles y los comerciales solo pueden recaer en lo que son los bienes muebles. En la venta de lo ajeno, esto se refiere, por ejemplo, en el caso de los corredores de propiedades, que venden algo que no es suyo, es decir, puede ser una propiedad, y se aseguran con contratos comerciales o mandatos. Cabe recalcar que esto se debe hacer por medio de un notario para que tenga validez legal. Según el sujeto, pues en este caso su clasificación en la diferencia varía de acuerdo a la habitualidad. Por ejemplo, si el sujeto es un vendedor habitual, se lo considera como comercial, y si no lo es, pues se lo considera en materia civil. En lo que la ley rige, pues la materia civil la rige lo que es el derecho común y el derecho civil, y mientras que las materias comerciales se rigen por el derecho mercantil. En lo que se refiere a transferencia de dominio, esto es cuando una persona transfiere o traspasa a otra persona el derecho de propietario, pues en este caso los contratos civiles pueden ser gratuitos u onerosos, mientras que en el área comercial siempre van a ser onerosos. Y por último, en cuanto a lo que se refiere al lucro, en el tema de las diferencias, cuando se habla de un contrato civil, se habla siempre de una contraprestación, y ya sea de dinero o de trabajo porque se deba algún servicio, de manera que en materia mercantil siempre está el lucro de por medio y siempre es con el fin de ganar dinero por medio de dicha actividad. Y con esto concluimos lo que es la presentación del grupo número 3.